Yo soy Pedro Rendón y voy a estar aquí contándoles mi verdadera historia aquí, en Se Dice de Mí. El galán de los años 90 y pareja de Shakira en la novela El Oasis, Pedro Rendón, llega a Se Dice de Mí para contar su verdadera historia de vida. Él se enojó cuando yo le dije que me iba a protagonizar El Oasis. Dijo, no te va a ir bien, va a ser el fin de tu carrera, me dijo él. Contará cómo se grabaron las escenas de amor con Shakira. Debíamos mostrar que estábamos desnudos, juntos, allí solos. Hablará por primera vez como una infidelidad por poco le cobran la vida de su esposa e hijo. Fui contagiado con una enfermedad de transmisión sexual. Sus dos hijos han pasado por duras pruebas relacionadas con la salud que lo llevaron a cuestionarse sobre la existencia de Dios. Nuestro hijo había sido desahuciado, entonces en ese hablar con Dios entiende uno que le está pidiendo un favor a Dios. Dios, ayúdame. El ahora líder espiritual contará porque ya no acepta papeles que no sean para la gloria de Dios. Hacer obras de teatro con principios, con valores, obras de teatro cristianas, es muy agradable, es muy bonito. Hacer películas que puedan trascender. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con el actor y líder cristiano, Pedro Rendón. Creo que hasta las Clarisas están jugando mejor que usted. Ay, padre, no me diga que también está entrenando las hermanas Clarisas. Sí. Nuestro protagonista del día de hoy es el guapo actor Pedro Rendón, hijo de una pareja estable que empezó su relación sentimental hacia 1972. Mi padre es militar, retirado del ejército. Mi madre, ama de casa, excelente labor, bellísima. Acaban de cumplir 50 años juntos, un amor genuino, muy bonito. Digo yo que nos flechamos, ¿sí? Era como para un diciembre. Y nos pusimos de acuerdo, una relación muy bonita, y nos casamos en el 72, 1 de julio del 72. Y producto de ese amor, pues somos 4 hijos, yo soy el segundo, muy feliz y muy contento y muy orgulloso de los padres que tengo. Mis padres se conocieron en la ciudad de Cali, allí se casaron y comenzó su historia de amor. Yo nací en la ciudad de Neiva, de hecho mis hermanos todos nacimos en la ciudad de Neiva. Motivo, mi padre era militar, allí nací yo en el año de 1974. 17 de junio de 1974. Era lunes. Cuando vimos ese mono, ay, no, eso fue espectacular. Eso fue un niño muy lindo desde que nació. A ver ese muñeco, llamémoslo así, que era un muñeco, todo el mundo nos lo miraba. Cuando íbamos a cine allá en Tolemaida, al teatro, querían verlo, más de uno, porque era muy bien armadito, sí. Cuando uno es niño, uno sueña con ser tantas cosas, y más cuando uno es en una ciudad pequeña como Neiva. Uno sueña con ser policía, bombero, médico, tantas cosas, pero realmente durante mi infancia en algún momento pensé en continuar con la carrera militar como mi padre. Mi padre siendo suboficial del ejército, pues obviamente yo tenía mucho contacto con las armas, con el uniforme, con esa vida militar. Entonces algo conocía de eso y algo me gustaba. Él siempre quiso pertenecer al ejército, pero yo no quise. Porque yo tenía a mi esposo que era militar, porque yo viví toda la vida dentro del... y yo sabía cómo era el trato, y yo sabía todo lo que tenían que sufrir. Yo ya sufrí mucho con mi esposo, tanta soledad y todo. Ahora con mis hijos, no. Siendo un joven de 15 años, conoció el amor de su vida, Jimena, una niña de 13 años que lo enamoró con locura. Tanto que ya cumplen 33 años de estar juntos. Yo era vecina de una tía de él y
vi por primera vez a los 8 años. Yo le puse el ojo a los 8 años y le decía a una vecinita, él es mío. Y ella me decía, no, mío, y fue mío. Cuando iba a visitar a mi tía, ahí pues obviamente estaba más cerca de ese encuentro, de conocerla. Y finalmente es un 8 de abril de ese año 89, cuando mi prima está cumpliendo 15 años y nos invitan a la serenata. Entonces fuimos allí y Jimena fue y yo fui. Y es allí en donde comenzamos a hablar por primera vez formalmente. Y nos gustó, desde luego, a mí me encantó. Yo nunca me había enamorado, mi primera novia. Entonces verla a ella con su copete de Alf, bonita, simpática, cuerpo atlético, wow. En esa fiesta de 15 fue cuando nos presentaron y pues para mí mi príncipe azul que había visto hacía años atrás, ahí yo ya tenía 13 años. Entonces me enamoró la chica, me enamoró y empezamos a salir y la invitaba a mi casa, ella me invitaba a la de ella y empezó esta historia a caminar y es el 17 de junio, el mismo día de mi cumpleaños, cuando realmente nos besamos. Eso fue en la época de las fiestas del San Pedro en el Huila. Caía lluvia, caminábamos por una vía peatonal y se dio el primer beso y allí se selló el comienzo de esta hermosa historia. Tengo la certeza que ha sido la mejor decisión, el mejor hombre que pude escoger en mi vida y la historia más linda de amor que puede haber sobre la faz de la tierra. También son un ejemplo como de esa misma perseverancia, de esa fuerza y de ese amor que, a pesar de que nació como un amor de niños que no sabían lo lejos que iban a llegar, Dios los ha traído de la mano hasta acá. En el año 1992, el papá de Pedro y su familia fueron trasladados a Bogotá. La curiosidad del niño ante unas cámaras de televisión cambiaría su vida para siempre. Estaba haciendo mi grado 11 y hacia el mes de abril del año 92 yo estoy saliendo del colegio y camino por el Parque Nacional, en donde se hacían tantas grabaciones y tantos eventos, pero yo era de provincia, de una ciudad pequeña, entonces nunca había visto una grabación formal, nunca había visto cámaras, actores, en fin. Y voy caminando cuando veo una grabación de un programa que se llamaba NN, ¿sí? Con Germán Escayón. Y ellos están haciendo allí una parodia sobre Romeo y Julieta. Están ahí haciendo unas tomas, claro. Yo me asomo, veo eso, me llama la atención, como a muchas personas que nunca hemos visto una grabación. Entonces me asomo, veo, me llama la atención y allí se acerca Humberto Rivera, me saluda, se presenta y me dice, ¿usted quiere hacer extra? ¿Le gustaría? Y yo, pero no puedo, estoy estudiando, estoy en mi etapa de colegio y mis padres no me darán permiso. Dice, no, podemos hablar con sus padres a ver si de pronto lo autorizan. Ese día no lo dejaron entrar porque creo que se varó el colectivo en que iba para el colegio. Y yo dije, niño, venga, aparece allí. Y yo buscando gente desesperado por ahí, hicimos las escenas. Y a partir de ahí, pues, gracias a Humberto, lo empezamos a desarrollar. Primero estuvo en algunas cositas en NN, luego en Padres. Y yo hice audición para la familia principal de Padres e Hijos. Entonces, puntualmente para el personaje que se ganó, Naren Daryanani. Yo hice ese casting, pero no lo gané. Y luego me invitaron a hacer 2 capítulos, y yo hice el capítulo número 2 y capítulo número 5 de Padres e Hijos, 2 participaciones pequeñas, allí ya con texto, con personaje. Y más adelante entonces se vinculó a la academia, a la Charlotte, para hacer sus estudios de dirección de cine y televisión. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras, hoy con el actor Pedro Rendón. La parte del ego y de la fama estaba haciendo daño ya en mi corazón y en mi mente, porque eso hizo mucho daño en alguna etapa fuerte de mi vida. ¿Cómo estás? Bien. He estado pensando mucho en ti.
¿Y cómo está todo en el pueblo? Estamos de regreso en Se dice de mí con el actor Pedro Rendón. Ahora veremos cuáles fueron los vaticinios que Pedro recibió en caso de ganar el casting para ser el protagonista de la novela El Oasis, al lado de Shakira. Mira, el Oasis fue una oportunidad bastante bonita. Yo estaba estudiando con el maestro Rubén Di Pietro. Voy a confesarles algo, él se enojó cuando yo le dije que me iba a protagonizar el Oasis. Dijo, no te va a ir bien, va a ser el fin de tu carrera, me dijo él. Y llevaba muy poco tiempo estudiando con Rubén Di Pietro cuando lo llama Humberto Rivera para protagonizar el Oasis. Y a mí Rubén Di Pietro me llamó, a mí, y me dijo, señora, no lo deje. No lo deje porque él todavía no está preparado. De pronto puede llegar hasta ahí nomás. Yo hablé con mi hijo, dijo, bueno, mamá, pues si llego hasta ahí nomás, pues escojo otra cosa. Pero ellos pues muy disciplinados. De pronto el trabajo era muy dispendioso para Pedro porque Pedro Mogollón hacía a su papá y a Pedro le tocaba hacer doble personaje. Entonces las escenas las grababan 2, 3 veces. No encontrábamos a la protagonista y una vez con Sergio Osorio, que ahora es un director muy famoso y que en esa época era el asistente de Rodolfo Hoyos, que era el director. Una vez viendo revista TV y novelas, ahí vimos a Shakira, que había participado en lo de la cola, la mejor cola, yo no me acuerdo cómo era eso. Entonces la llamaron, a ella le interesó mucho también por el tema de que quería impulsar su carrera como cantante, pero necesitaba como una pantalla más grande. Y fue una apuesta genial. El trabajo fue muy bonito. Nosotros, antes de comenzar a grabar, tuvimos muchos ejercicios actorales. Recuerdo tanto que nos orientó Fabio Rubiano, tremendo maestro. Nos preparó los personajes para lo que iba a ser el Oasis. Era un muchacho de tal vez unos 19, 20 años. Muy apuesto él, muy atento a todo lo que pasaba, con muchas ganas de aprender. Él se acercó a mí, estuvimos conversando un buen rato, me preguntó acerca del personaje, pues estuvimos comentando sobre el tema. Decía que trabajar con ella era muy bueno porque pues era una niña pues bien, entonces eso era básicamente. No era como en este momento decir, oiga, está trabajando con Shakira, pues claro, ya es de reconocimiento mundial. Pues anteriormente era una compañera normal de trabajo, pues que era bien con él. Doña Nidia, la mamá de Shakira, la acompañaba siempre a las grabaciones. Siempre que estaba todo el tiempo Doña Nidia allí en las grabaciones, en todas las escenas. Entonces, desde luego, la cuidaban mucho. Pero a todos lo sabemos, no es un misterio. Shakira sabía que su proyecto era la música, no la actuación. Se cuenta ya que en las grabaciones ella compuso sus primeros éxitos y nadie le paraba muchas bolas, y eso después fue la bomba mundial cuando sacó lo de Pies Descalzos. Eso fue una locura. Shakira tenía el concepto, pues claro, acerca de cómo funcionaba eso y se cuidaba su imagen, eso estaba bien. Lo que ocurre es que hay veces se ponía intensa y las jornadas eran supremamente largas. Recuerdo que sí, que eran muy simpáticos, físicamente muy talentosos, y hoy en día sabiendo que nos conocemos y que compartimos tantas cosas y tenemos tan bonita amistad como muy hermanos, entonces es chévere ver cómo Dios te premia en algún momento y te pone donde está con personas que tú en la vida pensabas que ibas a conocer. Recuerdo que el director Rodolfo Hoyos me dijo, hombre, Pedro, ayúdame con estos muchachos porque tienen una escena ahorita donde tienen que estar como semidesnudos en un lago. Ayúdamelos porque ambos están supremamente tensionados. Entonces yo hice lo que pude para que esas escenas salieran muy bonitas. Hay una escena muy bonita, muy icónica del Oasis, en donde estamos los dos cerca de una caída de agua, como un manantial, una noche. Era un momento romántico que hace parte del cabezote de presentación del Oasis y literalmente debíamos mostrar que estábamos desnudos juntos, allí solos. Y claro, entonces Rodolfo, el director, le pide a ella que se baje la tira del vestido para que se viera el hombro limpio y ella no quiso.
no quiso. Entonces me tocó a mí ponerle la mano aquí para taparle la tirita del vestido, en fin. Pero son bobadas, éramos niños, éramos inmaduros en este medio actoral, pero nos cuidaron mucho. Con el director, con Sergio, con el mismo Humberto, pues la apoyaban para que quisiera, sin tener la experiencia en el bagaje en actuación, pues sacara adelante su personaje y se viera en la pantalla muy natural su relación con Pedro. Y sí, yo creo que lo logró. Aunque en internet se puede ver el cabezote o presentación de la novela y algunas escenas, los derechos de El Oasis fueron comprados en su totalidad por Shakira y no pueden ser utilizados ni transmitidos por nadie más. Shakira finalmente decidió comprar la serie. Se la compró a Sempro Televisión y nunca se pudo volver a saber exactamente qué fue lo que pasó ahí. Pues es un desperdicio realmente de todo ese trabajo que se hizo, pero bueno, ella es la dueña de sus derechos. Hay todo un mito respecto a eso, ¿no? Que ella compró las cintas, o la que era su manager en ese momento en alguna oportunidad me dijo, mira, yo misma le metí candela a esas cintas en la casa de Shakira en Miami. No sé si eso sea cierto o no sea cierto. A mí, Pedro Rendón, me dolió que eso ocurriera. Me dolió que se escondiera o que se ocultara un producto tan bonito como el Oasis. Con el dinero que Pedro ganó por su actuación en El Oasis, se compró su primer carro, en el que casi pierde la vida al lado de Jimena, la misma novia con la que empezó una relación a los 15 años. Ese accidente fue en la madrugada de un martes 14 de octubre del año 94, 6:20 de la mañana. Nosotros estábamos en Neiva, estábamos con Jimena en Neiva y madrugamos a las 4:30 de la mañana, salimos de Neiva a las 5 y literalmente me quedé dormido. La falta de experiencia en la conducción, el manejo, la falta de descanso y la responsabilidad mía de conducir así, sin haber descansado, y además había algo de lluvia, pues llevaron a que literalmente yo me quedara dormido y nos accidentamos en el Guamo, Tolima, con un camión. Yo le dije a él, tengo sueño, voy a dormir. Me dijo, listo. Y me desperté al otro día en el hospital del Guamo, sin poder ver, sin poderme mover. Fue tremendo. Como a las 6 de la mañana, el teléfono. Yo le dije a Pedro, ve, tan temprano que va llegando Mono, cuando me llamaron y me dijeron, ¿usted qué es de Pedro Rendón? Me dijo, ¿usted qué es? Me quería morir. Nos golpeó por el lado del copiloto y el carro pues quedó en pérdida total. Nosotros, Jimena y yo, estamos vivos literalmente de milagro. Me acuerdo que la mamá me contactó y me dijo, mire, Pedro acaba de tener un accidente, está muy grave, fue en el Guamo. En la recta del Guamo recuerdo tanto, y pues tanto Pedro como Jimena están muy delicados de salud, pues eso fue muy preocupante en ese momento. Desafortunadamente en ese momento no había la facilidad de las comunicaciones, entonces hubo un momento de incertidumbre porque no sabíamos nada de lo que realmente había sucedido y pues no había cómo averiguar bien qué había pasado. Un año después más o menos conocimos a una persona, era un pastor. Él no tenía ni idea del accidente, pero nos habló exactamente de ese momento y nos dijo, Jesús te tenía a ti, Pedro, y te tenía a ti, Jimena, en ese momento. Y Jesús fue quien salvó la vida de ustedes en un accidente que tuvieron así, y nosotros, wow. Dios tenía cosas muy grandes para nosotros. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con el actor Pedro Rendón. A tal punto de que nos dijeron eso, hay que sacarlo, hay que extraerlo, hay que hacer una cirugía de cabeza abierta. ¿Está todo en regla? Sí. Falta firmar y leer esta última
acta y ya. Entramos a la recta final en la vida de nuestro protagonista de hoy, el activista cristiano Pedro Rendón. Ahora veremos cómo el dinero, la popularidad y el ego llegaron a la vida de Pedro mientras grababa las ejecutivas. ¿Ahora estás sordo? Patricia te está pidiendo que la sueltes. Y te lo está pidiendo a los gritos. Yo no tuve disciplina con esa producción. Quizás en el cumplimiento de horarios, quizás en la memorización, en la intención de algunos textos. No sé, creo que la parte del ego y de la fama estaba haciendo daño ya en mi corazón y en mi mente, porque eso hizo mucho daño en alguna etapa fuerte de mi vida. Por el contrario, si ya te dije que mi mamá es perfecta. Es más, mira, vamos a regar un poco más de maíz para que mi mamá tenga la oportunidad de lucirse con la escoba. Federico, esto es el colmo, tu mamá tiene que... Si vuelves a mencionar a mi mamá, te juro que te voy a dar un mordisco. Un día fui convocado hice un llamado una noche, y el set quedaba el lugar de grabación era en Chía, afuera de Bogotá, y yo no fui. Yo no fui a esa grabación, y creo que esos malos comportamientos que yo tuve hicieron que tomaran ellos la decisión y literalmente el personaje lo sacaron. Un día fui a recoger libretos a ver qué venía para el personaje y no, nunca más me volvieron a escribir. Pero eso sí pasa aquí y en todas partes, ¿no? Si la gente que está alrededor, como las familias o los managers o las oficinas de apoyo, no les mantienen el punto focal centrado a los talentos hombres o mujeres, jóvenes o viejos, es muy fácil que cometan estas equivocaciones que después son muy difíciles de recuperar. Para ese momento, Pedro ya había decidido irse a vivir con su novia Jimena a escondida de los padres. Y como él estaba sin trabajo, pues Jimena era la que trabajaba para el sostenimiento de los dos. Transcurría el año de 1997, ¿sí? Y claro, yo ya venía de hacer varios personajes, de vivir en un mundo de dinero, de estar bien, de carro, de vivir en una buena zona en Bogotá. En fin, de darme una vida de artista y de protagonista. Pero a mí no me llamaban, no me llamaban, producto quizás de esos malos pasos que di en algún momento, no me llamaban. Entonces yo me quedaba en la casa, yo no salía a tocar puertas. Yo no llamaba a nadie porque yo ya había protagonizado. Si yo llamo, bajo mi estatus. No se puede. Entonces yo me quedaba en la casa. Pero las deudas no paraban. Y Jimena toma la decisión de salir a buscar trabajo. Y entonces eso los obliga a veces a estar un poco entre vinculados y desvinculados del medio. Y hay épocas en que viene mucha gente joven con muchas ganas y con muchas ganas de hacer sacrificios también. Entonces va desplazando una generación, va desplazando a la otra. Yo le decía, bueno, ya tenemos compromisos, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Yo en ese momento estaba estudiando en la universidad y a mí me toca alejarme de mis estudios para poder ir a trabajar y pues solventar lo de la casa. Y cuando ella sale a buscar trabajo, yo me quedo solo en la casa, desocupado, esperando una llamada telefónica que nunca llegó. Y es allí cuando, pegado a un computador, comienzo a consumir pornografía, que hace mucho daño, pero estaba todo dado para que yo cayera en ese vicio. Yo salía a trabajar y mi esposo me celaba con mi jefe porque pues yo tenía un trabajo de relaciones públicas. Él mientras tanto se quedaba en la casa haciéndose esas películas en la cabeza de que yo le era infiel y entonces abrió la puerta de la pornografía. Jimena, a pesar de las dificultades, ella se puso las riendas del matrimonio y las tomó y logró apoyarlo a Pedro. Le fui infiel a mi esposa en ese momento con una vecina y lamentablemente sí fui contagiado con una enfermedad de transmisión sexual. Cuando yo cuento este testimonio en las iglesias o los lugares, yo digo que literalmente me convertí en un asesino en ese momento. Es un término un poco fuerte, pero es verdad. ¿Y por qué asesino? Porque producto de esa irresponsabilidad puse en riesgo la vida de mi hijo, Nicolás, que ya venía en camino. Yo no entendía qué había pasado.
si realmente siempre habíamos estado juntos. Y yo lo llamé para preguntarle qué había pasado y me dice, yo no sé. ¿Quién me va a decir a mí qué pasó si yo no sé? Entonces, para mí fue una incertidumbre durante muchos años el saber qué pasó. Pero eso fue delicado y también mi esposa estuvo en riesgo porque ella tuvo que someterse a tratamientos demasiado fuertes para descontaminarse sanamente sin afectar el bebé, sin afectar la criatura en el vientre. Entonces fue un tiempo bastante difícil. Nicolás nació sano, pero a los 7 años y medio unos fuertes dolores de cabeza empezaron a preocupar a la joven pareja. Lo llevamos al médico. Ahí en la EPS inicialmente dicen los médicos que fue una sinusitis, rinitis, tomé alguna medicina, pero él continuaba, volvimos y lo llevamos y otro médico que no lo había visto miró sus ojos, dijo algo que no me gusta y le mandó a hacer unos exámenes más profundos, unos TAC, unas placas en su cabeza y allí descubren las masas. Y claro, era preocupante, eran muy feas esas masas en su cabeza, a tal punto de que nos dijeron eso hay que sacarlo, hay que extraerlo, hay que hacer una cirugía de cabeza abierta. Prácticamente me daban 1% de posibilidades de quedar vivo o bien. Obviamente este proceso fue muy complicado, los médicos claramente intentaron ser lo más profesionales posibles explicándole esto a mis padres. Y literalmente a nosotros nos prepararon para lo peor. Cuando hablo de que nos prepararon para lo peor es que nos llevaron psicólogos, sacerdotes, gente que nos estaba preparando quizás para despedirnos de nuestro hijo. De hecho, recuerdo mucho que me hablaban del monstruico que tenía en la cabeza como para evitar que yo tuviera alguna clase de pánico o alguna reacción de este estilo a tan temprana edad. Recuerdo mucho que me intentaban dar tranquilidad. A la final se lo decretaron y ordenaron pues la intervención por derecha, entonces que nos tocaba a nosotros pedirle a Dios que lo ayudara. Nuestro hijo había sido desahuciado, entonces en ese hablar con Dios entiende uno que le está pidiendo un favor a Dios. Dios, ayúdame, échame una manito en la sanidad de mi hijo, pero conscientemente también entendemos que no podemos continuar así, de que yo también tengo que poner algo de mi parte y es allí en donde hacemos un sacrificio. Yo le entrego a Dios toda mi parte brujística porque desde pequeñita me llama la atención todo el tema del ocultismo y a mí me llaman y que los sueños y los colores y esto y lo otro. Y le entrego 15 años de bulimia. Yo fui bulímica 15 años de mi vida para estar flaca al lado del actor. Entonces es allí en donde ella entrega eso la noche antes de la primera cirugía de Nicolás. Y bueno, en general toda mi familia tuvo que entregar muchas cosas, no físicas, pero sí espirituales. Mi mamá pasó algunas enfermedades y algunos procesos que ella tuvo que dejar, que tuvo que cortar con eso de raíz. No los volvió a hacer nunca más, literalmente los entregó. Mi papá empezó un proceso también, un cambio muy importante en su vida, en su corazón, en su manera de ser, en su manera de pensar. Ya pasó de ser un tumor a un absceso cerebral que pudo limpiarse, que pudo drenarse y que hizo que mi hijo continuara con vida. Yo eso lo llamo un milagro porque el diagnóstico se cambió. Después le hacen una segunda cirugía y donde supuestamente aparece nuevamente una masa allí, pero y vuelven y lo abren, vuelven y lo intervienen y esa masa nunca apareció. O sea, se desapareció la masa que estaba en unas placas. Gracias a Dios los médicos no encontraron nada. Entonces decimos que esto fue un milagro porque en ese momento mi mamá realmente fue la que entregó muchas cosas junto con mi papá. A él lo operaron un 25 de noviembre. El médico nos dijo que iba a durar como 3 meses, como 2 meses en cuidados intensivos, que la recuperación iba a ser como de 2 años, porque él iba a quedar casi parapléjico, que oráramos mucho. Y resulta de que
El 27 yo cumplo años y él me llamó a las 6 de la mañana y me dijo, feliz cumpleaños, abuela. Yo casi me muero. Entonces veo milagros de salud en ese lugar. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros a querer conocer a ese hacedor de milagros, o sea, a ese Jesús, a ese Dios. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros a tener un cambio radical en nuestra vida. Pero lo más importante en ese momento que pasó fue que mi esposo y yo nos confesamos. Nos confesamos pecados. Allí mi esposo me confesó lo que había pasado con esa enfermedad que me transmitió. Y fue como un volver a renacer. Aunque fue un proceso duro, fue un proceso que nos sirvió para apegarnos, para confiar más en Él. Y gracias a ese proceso muchas personas también han podido conocer de Dios y ha sido una inspiración para mucha gente. Para el 2004, Jimena volvió a quedar embarazada y a pesar de estar en los pasos del Señor, pensaron en abortar, pero de nuevo Dios tocó su corazón. Llegamos a ese lugar en donde se hacían los abortos y yo no entro con ella al lugar, yo me quedo en el auto esperándola, ella entra y camino entrando por esos pasillos ya a cumplir la cita, el turno que tenía para el aborto. Ella escucha audiblemente la voz de Dios. Tomamos la decisión de abortar sabiendo que yo le había pedido a esa niña a Dios, porque yo había perdido una niña. Y yo en mi oración nada sabía, porque ahí no conocía, yo le había pedido a Dios la niña. Y tomamos la decisión de abortar y cuando vamos a ese sitio horrible de muerte, yo voy entrando y yo escucho que me dicen, no lo hagas. Y ella se puso a llorar y se devolvió y se sube al carro y sigue llorando y dice, no lo voy a hacer, no lo vamos a hacer y nuestra hija vendrá con un pan debajo del brazo y, como decimos los colombianos, y vamos a salir adelante. Y gracias a Dios así fue. Gracias a Dios no terminamos de hacer más errores en nuestra vida. Que han venido creciendo, han tenido dificultades como todos los matrimonios o todas las parejas, pero pues hoy en día son un ejemplo porque a pesar de las dificultades, no solamente de pareja, sino las dificultades con los hijos, han logrado fortalecer su matrimonio, ¿no? Tienen un hogar muy bonito. Para 2019, Pedro decidió dedicarse por completo a llevar el mensaje de Dios a las comunidades menos favorecidas de Bogotá, pero empezó a recibir delicadas amenazas de muerte. Estaba trabajando en la zona sur de Bogotá, en el sector de Casucá, y ayudando a la población necesitada y sobre todo a las madres cabeza de familia, acompañándolas, llevándoles un buen mensaje, pero también llevándoles oportunidades de vida y acompañándolas y también empoderándolas, diciéndoles que ellas eran muy valiosas y que no se dejaran manipular ni estropear por los hombres y que había ayuda espiritual y que la policía les iba a ayudar. Ayudamos por un muy buen tiempo a familias, a mujeres que estaban viviendo solas, mujeres cabezas de familia, a gente que necesitaba ayuda familiar, espiritual, emocional. Más que todo era ese apoyo emocional, ese apoyo en oración, dando esa fuerza y tal vez esas ganas que se necesitaban de más. Mucha gente que está sola, muchas mujeres, que se trabajaba bastante con mujeres. Ese mensaje le llevábamos a ella, era mensaje de vida, era mensaje de salvación, pero eso incomodó a algunas personas, a algunos grupos armados, bandas locales, y ellos empezaron a hacernos amenazas puntualmente a nosotros en contra de la vida nuestra. Y yo lo manifesté, yo radiqué una denuncia ante la Fiscalía sobre esa situación. Sin garantías de seguridad, decidió sacar a su familia fuera del país. Poco tiempo después de llegar a Estados Unidos, su hija Sofía se enfermó. Llegando a los Estados Unidos, tenemos ya el seguro médico y solicitamos exámenes de chequeo y mi hija vuelve y manifiesta que siente algo en su abdomen. Entonces, el médico
que hizo el examen dijo, hay algo que no me gusta, hacen unos exámenes más profundos y descubren un tumor en su vientre, en su abdomen, un tumor de 10 centímetros promedio. Inicialmente no complicaba ningún otro órgano, pero tenían que sacarlo, extraerlo. Y la someten a una cirugía inicial, pero esa cirugía era más grande de lo que creíamos y literalmente extrajeron el tumor de 10 centímetros, 15 centímetros de intestino, su vesícula y una parte del páncreas. Entonces, y reconectaron todo su organismo por dentro. Una cirugía bastante compleja que se hizo con mucho profesionalismo y gracias a eso mi hija continúa con vida, pero sí tenemos que cuidar mucho su páncreas. A pesar de que era duro, fue difícil, sí me lamentaba y sí estaba triste al respecto, igual iba a seguir teniendo el tumor. Entonces, lo único que esperaba era, obviamente, que el propósito que Dios tuviera con esto fuera mucho más grande de lo que yo creía. Ella tiene que alimentarse muy bien, pero sí, pasó. No sé, tuvo que pasar eso en los Estados Unidos, quizás para que ella pudiera recibir una mejor atención médica, ya que en Colombia no la tuvimos. Hemos estado orando, hemos estado proclamando milagros sobre ella, hemos visto a Dios actuar en su vida porque realmente ha hecho cosas muy, muy buenas, lo ha tomado y yo he visto que sí ha sido un proceso para mi hermana. Este proceso nos ha servido para crecer aún más en nuestra fe, para que Sofi se dé cuenta también de esa fe. Nico tenía su testimonio, ahora ya tiene su testimonio. Si Dios ha estado con nosotros hasta ahora, sé que Él no nos va a soltar después y espero que después esto sea un testimonio y una fuerza para muchos que tal vez puedan estar pasando por lo mismo. Entonces, bueno, tal vez la recompensa sea mayor. Ya pasó 1 año y medio desde que Sofía se salvó. Ahora, más que nunca, Pedro le da toda la gloria a Dios y consagra su talento en dar a conocer el único y verdadero amor, ese que despertó un nuevo sentido para su expresión. Eso me llevó a encontrar otros medios para expresar el arte, como en la parte empresarial, pero también mucho en la parte espiritual. Entonces, hacer obras de teatro con principios, con valores, obras de teatro cristianas, es muy agradable, es muy bonito. Hacer películas que puedan trascender, que tengan valores, que tengan principios, que hablen del amor de Dios también es importante. Son polifacéticos estos muchachos. ¿Qué les pasa? Digamos, trabajan, estudian, hacen teatro, asisten al evento y han tenido una buena aceptación allá, gracias a Dios. Yo creo que lo más lindo y lo más gratificante es ver cómo la gente se siente identificada tal vez con esas obras de teatro, cómo ven en nosotros tal vez ese poquito que necesitaban para acercarse más a Dios. El hecho de que Pedro fue o es una figura pública facilita como la oportunidad de mostrar a la gente el testimonio de que las personas de la actuación no están libres de cualquier problema, de cualquier dificultad, sino también tienen una historia, tienen unas dificultades, tienen unos logros, también tienen unos desaciertos. Y me parece muy bueno que por medio de la palabra o de su testimonio puedan dar un registro a las personas de que todas las personas somos iguales y todos tenemos dificultades. Ellos son cristianos por convicción, porque viven a Cristo, viven la espiritualidad, ellos viven la espiritualidad día a día, porque pueden dar ejemplo de eso y eso hace que todo lo que hagan pues, funcione para las personas con las que trabajan y para con ellos mismos. Así fue el paso de Pedro Rendón por Se dice de mí, un actor que triunfó, se cayó, se volvió a levantar y que encontró en la palabra de Dios su salvación. Te deseo muchos éxitos, siempre has sido un hombre muy guerrero, muy luchador, en compañía de Jimena, de los chicos también.
y muchas felicidades, muchos éxitos en esto que estás emprendiendo. Bueno, mi querido Pedro, te recuerdo con mucho cariño. Sé que has crecido como actor, que has crecido como persona, como papá. Te deseo lo mejor. Estás muy joven y tienes todavía un mundo por delante. Así que, avanti, compañero, avanti. Que cuando lo conocimos sabíamos que si se pudiera, si estudiaba un poquito, podría tener un gran potencial y por lo menos en la etapa en que estuvo con nosotros así lo demostró, muy juicioso, muy centrado. Te mando un saludo muy cariñoso a ti, tu familia y tus hijos. Y que la vida nos siga uniendo muchas veces más. Bueno, padre, espero que me va a Patagones cuando vaya allá a tu casita. Porque si vienes acá te recibo como monteguineo. Bendiciones, papá. Te queremos mucho, a ti y a toda tu familia. Qué bonito que puedan seguir tanto Pedro, Jimena y los niños cultivando y enseñándole a la gente que hay esperanza de vida y hay una buena vida después de tantas dificultades. Los aprecio mucho. Que me siento muy orgullosa de tenerte como hijo, que sigas siendo ese hijo siempre amoroso, respetuoso y dedicado a tu hogar y a tu familia. Que Dios te bendiga, hijo mío. Bueno, mono, hijo mío, que Dios te bendiga, hijo. Felicitaciones por los logros alcanzados. Nos has dado muchas satisfacciones en toda la actividad que has tenido actoral, en esas producciones de Telemundo y las que hiciste aquí en Colombia, con La Madre, con El Oasis, con todas las que has tenido la oportunidad. Papi, te amo mucho. Gracias por estar conmigo siempre, por apoyarme, por ser esa fuerza y ese apoyo tal vez en todos los momentos difíciles. Quiero que sepas que te amo, que estoy agradecida por todo lo que me enseñas, por todo lo que me das, por consentirme, por amarme y sobre todo por enseñarme el valor más importante que es el de la familia. Yo te amo, papá, que te honro mucho por cómo eres, porque me has demostrado cómo es que un hombre debe ser, cómo es la manera correcta de ser para un hombre, una persona cabeza del hogar. De verdad que me gusta aprender de ti, te admiro por lo que haces, por el esfuerzo que tienes. Te amo, eres la mejor decisión que tomé en mi vida, el hombre, mi príncipe azul. Gracias por estar a mi lado, gracias por cuidarnos, gracias por dejarte usar por Dios, gracias por haber transformado ese corazón, porque de allí han salido los mejores frutos. Y lo que nos queda después de estos 33 años que llevamos juntos para adelante es mucha vida, mucho amor y jamás soltarnos de la mano, porque es hasta que la muerte nos separe. Muchísimas gracias a ustedes por este tiempo, gracias por darme la oportunidad de hablar un poco de mi vida. Esto es lo que se dice de mí, que ahora estoy diferente, pero estoy de la mano de Dios y me alegraría mucho escuchar que Dios ha hecho milagros en tu vida, así como la ha hecho en la mía.